Dios le bendiga, hermanos. Queremos abordar un tema muy interesante en esta ocasión. Una clase que di en la Escuela de Misiones Omega Vega y que trata sobre un principio sólido que tristemente está en decadencia, se ha perdido, no lo encontramos. Miren, Jeremías dijo, salí a buscar un hombre que hiciera lo recto delante de Jehová y no lo encontré. Yo me pregunto, ¿qué es ser un hombre recto delante de Jehová? La pregunta es sencilla, ser íntegro. Pero ¿entendemos el concepto de la integridad? ¿Estamos dispuestos a vivir como demanda las Sagradas Escrituras? Está bien que en lo político haya corrupción, soborno, engaño, mentira, pero en la iglesia del Señor, permitir que esto exista es un serio problema. Hoy quiero tratar este tema con ustedes sobre la integridad. Así que tome nota y vamos a enfocar un tema que yo espero que sea de bendición para vosotros. Hablemos pues de integridad. Queremos hablar de uno de los temas más importantes en la vida cristiana, lo que es la integridad. Sabe que la integridad es un licuado de varios elementos, envuelve muchas cualidades, como es honradez, honestidad, responsabilidad, compromiso, integridad, todos los elementos que distinguen el testimonio de una persona en su diario vivir. Eso se llama integridad. Y vamos a analizarlo. Cuando hablamos de tener integridad, estamos pronunciando una palabra que encierra otras muchas cualidades. Por lo cual, el ser íntegro es una expresión que envuelve aspectos tales como rectitud, honestidad, responsabilidad, puntualidad, transparencia y el hecho de ser intachable. Podemos decir que integridad es un licuado de todos estos elementos o cualidades. Se deriva del latín integritas, haciendo alusión a la condición pura de las vírgenes. Algo íntegro es una cosa que posee sus partes intactas. Íntegro hace referencia a un individuo con estas cualidades que voy a detallar. Íntegro es un ser correcto, educado, atento, probo, intachable, fiable, honrado, incorruptible, insobornable, irreprochable, recto y justo. Investiga el sentido de cada una de estas palabras. Encierra la máxima calidad humana que podemos encontrar en una persona. ¿Qué representa la integridad? Bueno, del íntegro dice la palabra de Dios que el que camina en integridad anda confiado, mas el que se pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbio 10:9. En un mundo corrupto, encontrar hombres íntegros es igual que hallar una aguja en un pajar. Porque lo más difícil de hallar en la sociedad moderna es un hombre fiel, idóneo, que pueda andar en integridad como enseña la palabra de Dios. Es indispensable que los que sirven al Señor muestren con su ejemplo la integridad, como lo recomienda el apóstol San Pablo a su hijo Timoteo cuando le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando se dice que algo es íntegro, se está tratando de decir que tiene todos los elementos de sus partes morales y cualidades humanas enteras.
O sea, posee un buen testimonio. ¿Cuál es el peor flagelo del cristianismo moderno? Pues el peor flagelo del cristianismo moderno está causado por el escarnio que muchos le hacen al evangelio hoy día. Y esto se debe a la contradicción entre lo que predicamos y lo que vivimos. Esa dualidad de conducta de sus ministros, que dicen algo que no respaldan con sus hechos. Y los hacen culpables de que existan muchos frustrados y escépticos que se apartan del camino, escandalizados por los malos obreros y los malos testimonios. Lean Filipenses 3:2. No es lo mismo ser un oidor o un predicador que un hacedor de la palabra, como dice la Biblia, cartas escritas, no con tinta. Nuestras vidas deben ser cartas escritas, pero no con sermones bellos e ilustrados, ni con títulos de apostólicos o grandes siervos, sino mostrando integridad en nuestro diario vivir. No debemos predicar lo que no podemos vivir. Es importante entender esto. Hacer esto es sembrar escarnio y causar escándalos al evangelio. Y esto es algo terrible que la Biblia condena. Jesús mismo dijo que los que tal cosa hacen serían semejantes a aquellos que causan escándalo, que mejor les sería arrojarse al mar atando a una rueda de molino antes de causar escándalos. Pero vamos a analizar los antónimos de íntegro. ¿Qué es lo contrario de íntegro? Bueno, esto se llama antónimo. Sería deshonesto, inmoral y corrupto. ¿Y cómo nos corrompemos? Sencillo. Hay una larga lista de conductas que destruyen la integridad de los ministros y ustedes tienen que poner mucha atención en estas características. Primero, cuando tú le pones precio al mensaje y cobras por predicar, cantar o enseñar, o demandas una cuota fija para hacerlo, estás corrompido. Esto se llama mercadear con la palabra. Y 2 Corintios 2:17 es muy clara. Porque no somos como muchos que mercadean de mercaderes falsos de la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. No podemos mercadear del evangelio. Segundo, usar los dones y milagros para hacer mercantilismo o practicar la simonía. Esta palabra simonía procede del libro de los Hechos, de un mago llamado Simón, que trató de comprar los dones del Espíritu Santo a San Pedro para poderlo explotar. La simonía es en el cristianismo la pretensión de la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Esto puede incluir comprar cargos eclesiásticos, pagar por los sacramentos, obtener dádivas por ofrecer reliquias, hacer promesas de oración a cambio de una dádiva, vender la gracia, comprar la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, etc. El Papa Gregorio VII de la Iglesia Católica entre los años 1020 al 1085
ante monje Claudiciano y del Brando de Zoana, acabó con la venta de cargos eclesiásticos durante la llamada querella de las investiduras. Pero la historia nos enseña que en la Iglesia Católica los puestos de obispos y cardenales se vendían. Como hoy muchos pastores compran los puestos de apóstoles, profetas y hasta de doctorados sin haber estudiado. Tercero, predicar un evangelio de prosperidad, usar la intimidación o la extorsión para obtener ganancia es contrario. Gracias, Padre, bendice los alimentos. Sencillo. Cuando se ofrece una bendición de salud y prosperidad a cambio de una determinada ofrenda, o cuando se teme a un castigo. Si no da lo que te pido, muchas veces se usan ambas técnicas, amparado en falsas profecías que tratan de manipular a las personas. Todo lo que Dios ofrece, hermanos, todo es por gracia. Todo es gracia. No tiene precio, porque por gracia soy salvos. Cuarto, se pierde la integridad cuando se pide una ofrenda para un fin y después se desvía para otro. O cuando se levanta una ofrenda para alguien o algo, pero se le recorta la misma y te quedas con una parte, lo que te convierte en ladrón, no dándolo todo, después de haber pedido eso específicamente para una persona o un fin. Cuidadito, esto ocurre mucho y me ha ocurrido mucho a mí a través de mi época de evangelista. Quinto, cuando se trata de comprar las conciencias con ofertas atractivas para hacer proselitismo. Por ejemplo, si vienes a mi iglesia, te voy a dar una ayuda. Si vienes a mi iglesia, te pongo como líder. Eso se llama hacer proselitismo chantajista. Dice la palabra en Mateo 23:15. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a algunos en fariseos. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedores de ir al infierno que ustedes mismos. Dios condena y desprecia el mercantilismo. Sexta condición contraria a la integridad. Cuando se busca más el diezmo que velar por las necesidades espirituales de las ovejas. Esto es ir detrás de la lana, sin importar las ovejas, y trasquilar las ovejas en el invierno cuando lo tiene que hacer en el verano. Muchas veces se tolera el pecado de aquellos que diezman mucho y se hacen lo disimulado porque como le dan regalito al pastor, pero no podemos permitir que nos chantajeen, no por ganancia deshonesta. Ni debemos ignorar al que peca por su dádiva, porque el que encubre el pecado no prosperará. Y dice 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 4. Mirad que nadie os engañe, porque habrán falsos maestros y por avaricia, noten bien avaricia, harán mercadería, negocio de vosotros, con palabras fingidas. Cuidado con este tipo de persona. Sexta condición por la cual perdemos la integridad. Cuando se predica un mensaje adaptado al gusto del cliente y no predicamos todo el consejo de Dios por miedo a espantar a la gente. Hechos 20:27. Y otra característica. Octavo, cuando
no es accesible al rebaño. O sea, nos aislamos de las ovejas, nos encerramos en una oficina. Y para hablar con el pastor se requiere cita, porque tiene secretaria y no puede atender a las ovejas cuando lo necesitan. Hermanos, amigos, el pastor debe oler a oveja y debe estar dispuesto a dar su vida por las ovejas cuanto más su tiempo y estar en medio de ellas. Eso es lo que nos enseña Jesús en Juan 10 cuando explica el papel del pastor y de las ovejas. Novena característica con la cual perdemos la integridad. Cuando se vive presuntuosamente, con lujos y arrogancia, no teniendo sencillez, máxime cuando en medio del marco en que estamos, la gente de bajo recurso. El pastor tiene que vivir de acuerdo al medio en el cual está, ni por abajo, ni muy por arriba. Romanos 16:8 y Jeremías 5:28, búsquenlo. Vamos a leer Romanos 16 del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. De estos, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que apartarnos. Fijaos bien en Romanos 16, del 17 al 18. Pudiéramos seguir hablando bastante y después vamos a conversar para que ustedes hagan preguntas, porque todos estos términos que hemos leído son contrarios a la integridad. Integridad, para poder tener un criterio correcto, es conocer lo que es las cualidades cristianas, poder juzgar los frutos, que nos ayuden a juzgarnos y a juzgar a nuestros líderes si estamos siendo pastorados o pastoreados por verdaderos pastores, o a lo mejor en vez de un pastor lo que tenemos es un lobo vestido de pastor. Hermanos, al fin y al cabo tenemos un parámetro para establecer un criterio al respecto, porque Jesús dijo y nos dio la base que por sus frutos los conoceremos. Así que, para concluir el tema y discutir más a fondo el mismo, la integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Esto lo dijo John Stott. Dios nos ayude a ser íntegros. Bien, esperamos que este análisis sirva para poder mejorar nuestra calidad de vida, para que nuestro mensaje no rebote para atrás, para no ser escándalo, para vivir coherentemente con la palabra que proclamamos. Integridad. No debe haber en la iglesia falta de honestidad, porque al faltar a la honestidad, a la puntualidad y a la responsabilidad, faltamos a la integridad. Seamos rectos para que el mundo pueda creer en nosotros. Por eso Jesús dijo, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Gracias por su compañía. Dios le bendiga.